Hola querido amigo y querida amiga que me ven en este momento. En este nuevo video quiero compartirte un tema muy interesante y es, aunque me gustaría, no tengo tiempo para Dios. Quiero mejorar mi relación con Dios, orar más, estudiar la Biblia, dedicar tiempo para compartir con otros del amor de Dios, pero la verdad es que no tengo tiempo para todo eso. Y es que una relación se construye a partir del tiempo de calidad que pasemos con esa persona. La interacción que tengamos con las personas es lo que nos va a ayudar para nosotros fortalecer esa relación, o en dado caso, si no tenemos tanta interacción con la persona, pues no vamos a tener una relación fuerte con esa persona. Cuando hablamos de tiempo de calidad, hablamos del tiempo que realmente estamos comunicándonos directamente con esa persona sin interrupciones, ¿sí? No se puede llamar tiempo de calidad al tiempo que paso con mi pareja, donde cada uno tiene su celular, donde cada uno está haciendo sus cosas, aunque estén en el mismo espacio físico. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque estemos en el mismo lugar, pues no estamos compartiendo información, no nos estamos relacionando directamente. Es por eso que hoy en este tiempo se habla mucho del tiempo de calidad para fortalecer nuestra relación, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Se habla mucho del tiempo de calidad. Ahora vamos a hablar del tiempo de calidad con Dios. Asimismo, como necesitamos pasar tiempo de calidad con nuestra familia para poder fortalecer esos lazos familiares, asimismo necesitamos pasar tiempo de calidad con Dios para que podamos tener una buena relación con Dios. Tiempo donde no solamente yo me dedique a contarle a Dios mis penas, mis dolores, mis angustias, mis necesidades, sino que también es un tiempo para conocerlo a Él, para escucharlo a Él, lo que Él tiene por decirnos. Para que exista una buena comunicación, debe haber un intercambio de información. Ustedes se imaginan una relación de unos esposos recién casados, ¿cierto? Donde el esposo siempre es el que habla y en cualquier inconformidad no deja que la esposa exprese sus sentimientos, sino que todo lo contrario, mejor en el momento de que la esposa quiere hablar, él lo que hace es irse y no permite que su esposa se comunique con él porque él no la escucha. Lo más probable es que ese matrimonio llegue al fracaso pronto, porque no hay una comunicación si el esposo no mejora esa falencia. Si yo no estoy dispuesto a escuchar a mi pareja, lo que mi pareja tiene que decirme, entonces el destino de esa relación es que se acabe, es que sea un fracaso. Y actualmente el gran porcentaje de los divorcios no se debe solamente a infidelidades, sino mayormente por la falta de comunicación entre las personas. Entonces, para que exista una buena comunicación con Dios, nosotros también tenemos que escucharlo a Él. Bien sabemos que Él siempre está dispuesto a escucharnos a nosotros cuando acudimos a Él en oración. Pero, ¿estamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Estamos nosotros escuchando lo que Dios tiene por decirnos? Si nosotros solo oramos, somos como ese esposo que le dice a la esposa lo que le tiene que decir, pero no espera una respuesta por parte de la esposa, ni deja que su esposa exprese sus opiniones. Y si de pronto somos de los que, además de orar, también leemos la Biblia, pero no ponemos en práctica lo que la Biblia nos enseña, entonces también somos como esos esposos que pareciera que estuvieran escuchando a su esposa, hablan con su esposa, conversan con su esposa, pero al final no hay un cambio.
ese esposo sigue haciendo las cosas que sabe que su esposa le incomodan. ¿Por qué? Porque aunque hubo una comunicación y escuchó a su esposa, pues no hubo un cambio de actitud. Así somos nosotros cuando tal vez sí estamos escuchando la Biblia, tal vez sí la estamos leyendo, pero no la estamos poniendo en práctica. Al igual, el fracaso es lo mismo. Lo mismo que sucede en un matrimonio cuando no hay un cambio. Asimismo, como nosotros necesitamos tiempo para poder construir una relación de amistad, una relación con nuestra pareja, una relación con nuestros hijos, asimismo necesitamos hacer tiempo en nuestra vida para construir nuestra relación con Dios, donde yo no solamente pueda decirle a Él lo que siento y expresarle mi pensar a Él, sino que además necesito tiempo para escucharlo a Él, para aprender lo que Él tiene por decirme. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien igualmente hizo el universo. Aquí este versículo nos está diciendo que Dios nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. ¿Por qué medio? Por medio de los escritos de la palabra de Dios, por medio de los profetas que fueron inspirados por Dios para escribir su palabra. Dios siempre nos está hablando de muchas maneras. Nos habla a través de cantos, nos habla a través de otras personas. Dios nos habla a través de la naturaleza. Pero el mejor libro para escuchar la voz de Dios es su palabra. Nosotros no vamos a poder distinguir cuando Dios está hablando a nuestras vidas si nosotros no dedicamos un tiempo para escucharlo a Él, lo que Él tiene por decirnos. A través de su palabra es el medio más confiable en el cual nosotros podemos escuchar su voz. Porque muchas veces las personas usan la palabra de Dios, pero desvían el verdadero mensaje, que lo que la palabra de Dios quiere enseñar. De hecho, Jesús nos dijo en Mateo 24, mirad que nadie los engañe, porque el enemigo siempre intenta engañar, y él no intenta engañarnos a través de personas que dicen que no creen en Dios, porque sabemos que si no creen en Dios, pues no son confiables para nosotros. Él nos va a engañar a través de personas que dicen creer en Dios. Incluso en el versículo de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre y hablarán muchas cosas, pero engañarán a muchos. Entonces, la herramienta más confiable para nosotros no ser engañados por nadie es la palabra de Dios. Únicamente la palabra de Dios. En Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Lo que significa que Dios, todo lo que inspiró a los profetas a escribir fue para enseñarnos. ¿Cómo entonces nosotros vamos a descuidar el estudio de la palabra de Dios? Algo que Dios nos ha regalado como una guía para vivir en esta vida. Siendo que la palabra de Dios es la que nos enseña. Dice 2 de Timoteo 3 que la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente la palabra de Dios es la que puede hacer que yo esté preparado o preparada para buenas acciones. Solo la palabra de Dios es la que me puede transformar
cuando yo la estudio a conciencia, con el deseo de aprender. Cuando nosotros de todo corazón y con toda sinceridad buscamos a Dios y queremos que Él nos enseñe su voluntad, si realmente tenemos el deseo de saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, vamos a acudir primeramente a la palabra de Dios. Y solo en la palabra de Dios vamos a poder encontrar el camino. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Muchas veces queremos saber cuál es la verdad que enseña la Biblia, pero no vamos a la Biblia para que Dios nos enseñe a través de ella. Una vez escuché de un predicador algo muy interesante. Él decía: muchas personas pasan su vida buscando la verdad de iglesia en iglesia. Y muchas de estas personas en ocasiones se decepcionan y terminan apartándose de todo y dejando de congregarse y dejando de buscar a Dios. Claro, porque en todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. Y eso lo enseña la palabra de Dios. El trigo y la cizaña estarán juntos hasta que Jesús venga por segunda vez. Así que hasta en la iglesia, donde se practique todo lo que la palabra de Dios dice, va a haber cizaña. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero además de haber cizaña, va a haber trigo. Y el trigo permanece firme hasta que Jesús venga. Pero la cizaña hace que muchas personas se salgan de las iglesias decepcionadas por el mal ejemplo, por el mal testimonio, por las malas enseñanzas. Así es que cuando tú vas de iglesia en iglesia buscando la verdad, te vas a llevar muchas decepciones. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por humanos. Y todos los humanos erramos. Pero es muy distinto cuando tú primeramente vas a la palabra de Dios, estudias primero la Biblia, ves lo que la Biblia enseña, le pides la dirección a Dios: Señor, enséñame a estudiar tu palabra para poder comprender las enseñanzas de la Biblia, conocer la verdad. Entonces, conociendo la verdad, vamos a poder encontrar de manera más fácil cuál es la iglesia que enseña la verdad. Ahora tú me dirás: bueno, pues si yo estudio la Biblia y la entiendo, pues ¿qué necesidad tengo entonces de ir a una iglesia? Pues si Dios te ha inspirado para estudiar la Biblia y has comprendido las cosas conforme a la voluntad de Dios, vas a entender que todos necesitamos congregarnos. Que aunque tú estudies la Biblia en tu casa solo, tú como hijo de Dios y como una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, vas a saber que necesitas compartir ese mensaje con otras personas. Porque Dios nos hizo como seres sociales. Y Dios viene a buscar una iglesia unida, no a partículas individuales. Entonces, sí es necesario formar parte de una congregación, pero una congregación que practique lo que la palabra de Dios enseña. Pero para tú conocer cuál es esa iglesia que practica y proclama las verdades de la palabra de Dios, deberías primero estudiar la palabra de Dios y ahí vas a poder identificar cuál es esa iglesia. Los fieles siervos de Dios tenían el buen hábito de estudiar y meditar en la palabra de Dios cada día. Siervos de Dios poderosos, como lo fue Daniel, como lo fue Pablo. Dice en Hechos también los bereanos. Hay un versículo en Daniel 9:2, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí vemos cómo Daniel estudiaba las profecías de Jeremías para poder entender los tiempos de Dios y orar en consecuencia de ello.
O sea, Daniel nos enseña la importancia no solamente de orar 3 veces al día, sino que Daniel nos enseña la importancia de estudiar las profecías para poder orar a Dios conforme a su voluntad. También Pablo nos dice en 2 de Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejó en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ahí vemos cómo Pablo valora y animaba a sus seguidores a escudriñar las escrituras. No descuidaban, a pesar de que eran personas muy sabias e inspiradas por Dios para enseñar la palabra. Vemos cómo ellos dependían de las mismas escrituras para mantenerse firmes. Nunca somos demasiado sabios para decir que no necesitamos leer la Biblia. Todos necesitamos cada día aprender de la palabra de Dios. Vemos en Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos que los bereanos investigaban las escrituras para confirmar que las enseñanzas que les decían eran correctas. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia y ya ni siquiera queremos llevar la Biblia porque la tenemos en el celular. Pero ojo, no podemos tragar entero lo que nos están enseñando en la Biblia. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que nos están enseñando en las iglesias. Porque ahí es donde el enemigo más está tratando de emplear su poder para engañar a muchos. Tratando de ganarse muchas almas para la perdición. Está usando muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores para desviarlos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros, sin estudiar la Biblia, vamos a poder identificar si lo que me enseñan es verdad o de mentira? La única manera para nosotros darnos cuenta si lo que me están enseñando es verdad o es mentira es escudriñando por mí mismo y con la dirección del Espíritu Santo la palabra de Dios. Si yo tengo el deseo de conocer la verdad, Dios me la va a mostrar, pero a través de su palabra. Y no digo que todos los que predican falsedades, porque así como el enemigo está usando muchos falsos predicadores, Dios está usando muchos buenos predicadores, hombres santos que están predicando la verdad. Pero ¿cómo tú y yo vamos a identificar quiénes son esos hombres que predican la verdad y quiénes son los que están predicando falsedades si no estudiamos la Biblia? La única manera de poder identificar cuáles son las personas que están predicando conforme a la voluntad de Dios es cuando estudiamos por nosotros mismos la palabra. No podemos dejar en manos de otros nuestra propia salvación. Dice Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es decir, que no solamente debemos leer la Biblia de vez en cuando tengo tiempo, los domingos. La Biblia nos enseña que debemos estudiarla todos los días. Debemos tener la costumbre de consultar a Dios a través del estudio de su palabra todos los días. O yo les pregunto algo, mi querido amigo y mi querida amiga. ¿Cuántas veces necesitas tú comer a la semana? ¿Una sola vez a la semana? Tal vez si comes 3 veces a la semana vas a estar nutrido. Sabemos que para poder tener una buena salud física, para estar vigorosos, para estar fuertes, necesitamos no solamente comer todos los días, sino comer 3 veces al día. Y si
eso es lo que necesitamos para estar vigorosos físicamente. Entonces, ¿cómo vamos a poder creer o pretender estar vigorosos espiritualmente si no nos alimentamos espiritualmente cada día? Jesús nos lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si hay tantas cosas que estamos viendo en este mundo, es porque las personas han dejado de alimentarse de la palabra de Dios. Se alimentan de la palabra de Dios cada mes, tal vez cada semana. Y eso no lo estudian por sí mismos, sino que esperan que otro les dé el alimento. Cuando Dios quiere que personalmente cada uno de nosotros vayamos a acudir a Él a pedir de ese alimento diario, que Él necesita dárnoslo diario. Si lo consumimos una sola vez a la semana, debemos saber que estamos desnutridos espiritualmente. Para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, debemos saber de Él todos los días, escucharlo a Él todos los días, así como debemos decirle a Él todas nuestras cargas, todas nuestras pruebas, todos nuestros dolores, debemos comunicárselos a Él todos los días. Todos los días debemos dejar a Él nuestras cargas. Asimismo, todos los días debemos recibir de Él sus enseñanzas, cuál es su voluntad, qué es lo que espera de nosotros. Tal vez hasta este punto ya hayas comprendido que necesitas mejorar tu relación con Dios, pero que necesitas tiempo para poder hacerlo. Porque no es solo orar, es escuchar lo que Él nos dice a través de la palabra y de que debes apartar un momento especial para ello. Necesito tiempo para poder mejorar mi relación con Dios, pero ese tiempo no lo tengo, porque el tiempo que tengo lo invierto para conseguir dinero para subsistir. El tiempo y el dinero son inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si tengo mucho tiempo libre, pues probablemente tengo poco dinero en mi bolsillo. O si tengo mucho dinero en mi bolsillo, tal vez tengo poco tiempo disponible para buscar a Dios. Esa es la realidad de la mayoría de personas en el mundo actualmente. Si tengo tiempo, no tengo dinero, y si tengo dinero, no tengo tiempo. Entonces, necesito tiempo para conseguir recursos económicos para sustentar a mi familia, ¿cierto? Ya sea invirtiendo mi tiempo trabajando para una empresa o en un emprendimiento. Necesitamos tiempo para nuestros hijos, necesitamos tiempo para nuestra pareja, necesitamos tiempo para asear la casa, ¿cierto? Además, necesitamos tiempo para nosotros mismos, tiempo para arreglarnos, tiempo para arreglarnos el cabello, las uñas, nuestro cuerpo, para hacer ejercicio. Necesitamos tiempo para comer saludable, necesitamos tiempo para dormir las 8 horas que mi cuerpo necesita para cuidar de mi salud. Además, necesitamos tiempo de esparcimiento para que el estrés y la ansiedad no se apoderen de mi vida. Necesitamos tiempo para compartir con nuestros amigos. Y sí, también necesitamos tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios. Pero cuando dejas a Dios de último en tu lista para dedicar tiempo, te darás cuenta que ese tiempo nunca lo vas a tener. Quiero mostrarte una dinámica súper rápido en este momento. Pueden observar esta cartuchera que tengo en mis manos. Está completamente llenita. Se van a sorprender de todo lo que tengo aquí. Ahora voy nuevamente a meter todas las cosas en la cartuchera. No cabe la sombrilla. La organización es muy importante para encontrar espacio para todo, pero sobre todo
en la organización hay unas reglas. Y una de las reglas en la organización es que los objetos que ocupan mayor espacio deben ir de primero. Esto es un ejemplo de que las cosas más importantes es lo primero que debemos hacer. Para que Dios pueda hacer lo primero en tu vida, debes empezar a ponerlo de primero cada día. Dedica la primera hora de tu día para fortalecer tu relación con Dios, para que Dios pueda hacer lo primero en tu vida. Como lo dice el mandamiento, debes empezar poniéndolo de primero en tu día. Cada día dedica la primera hora de tu día a buscar a Dios en oración y en el estudio de su palabra. Porque si dejas otro espacio para hacer esto, entonces no vas a tener tiempo en tu día para dedicárselo a Dios. No lo vas a tener. Y te lo digo por experiencia propia. ¿Sí? Lucas 14:26 nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué palabras tan fuertes las de Jesús. Pero Él no es que quiera que nosotros aborrezcamos a nuestra familia, no. Él lo que quiere decir en este versículo es que si nosotros ponemos a nuestros familiares, incluso a nuestra propia vida, por encima de Dios, no somos dignos de ser llamados sus hijos. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que ponerlo primero a Él. Nosotros tenemos una vida muy apresurada desde que nos levantamos, ¿sí? Las que somos madres, pues tenemos que levantarnos a preparar a nuestros niños, a hacerle el desayuno, a ayudarlos a alistarse, a llevarlos a la escuela. Y pues si ponemos eso primero, antes que a Dios, ya estamos escogiendo primero a nuestros hijos, ¿sí? Y cuando regresamos de la escuela de llevarlos, pues tenemos que alistarnos para irnos al trabajo. Y bueno, cuando llegue en la noche pueda que tenga tiempo para leer la Biblia. No, vas a estar cansada y no vas a tener, tu cuerpo no va a estar preparado para procesar lo que la Biblia tiene por decirte. Deberías hacer un esfuerzo. Y es, si te tienes que levantar a las 5 para poder empezar tu día, pues tienes que levantarte una hora antes para poder comenzar con Dios. Porque si tú pones de primero a Dios, Dios te ayudará en tu día. Y ahora tal vez podemos decir, o sea, tras de que tengo muchas cargas en mi vida, no tengo ese tiempo, ahora me voy a levantar más temprano. Pero cuando nosotros aprendemos a poner a Dios de primero, Dios nos bendice en el resto de cosas. No vamos a tener, nuestros esfuerzos serán menores los que tengamos que hacer en el resto del día. Porque Dios nos da muchas promesas en su palabra. Y Él dice que pongamos a Él nuestras cargas. Si nosotros empezamos el día, no solamente poniendo en Él nuestras cargas, sino tomando su cruz para seguir en pos de Él, aprendiendo de su palabra, Él promete que Él nos ayudará en nuestras cargas, en nuestra vida. Nosotros no debemos desesperar. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Él nos ayudará. Pero es indispensable que estemos dispuestos a hacer lo que Él nos indique.
y no lo que a nosotros nos parece. La promesa es que Dios nos ayudará si hacemos su voluntad. Muchas gracias por quedarte hasta este momento y quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Padre, en estos momentos quiero que bendiga, Señor, a las personas que se han quedado hasta este punto del video para escucharlo. Te pido para que por favor le bendigas y le ayudes, Padre, a ponerte en primer lugar en su vida. Gracias te doy por él, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.